Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a Todo Cultura. Qué lindo que es encontrarlos nuevamente en este espacio en DTV, ¿no? En la Casa del Pueblo, dentro del Congreso de la Nación, en este maravilloso estudio donde nos sumergimos a hablar de cultura. Hoy vamos a hablar de fotografía, para eso vamos a conversar con el diputado nacional Alberto Acep. También nos vamos a meter en el teatro, en cine, en radio, ¿por qué no también? Para ello invitamos una gran artista argentina, Ingrid Pelicori. Va a estar con nosotros en el piso y vamos a hablar de teatro, de sus reconocimientos y también, ¿por qué no?, de los proyectos a futuro que tiene esta gran artista. Vamos a hablar de música. Este es otro de los grandes temas que traemos para el programa de hoy. Vamos a recibir en el piso a Peteco Carabajal. Viene acompañado también por el presidente de la Academia Nacional del Folclore, por Antonio Rodríguez Villar. Van a estar en el piso conversando con nosotros sobre este género musical que en realidad es mucho más que un género, porque abarca otros ámbitos de la cultura. Pero antes de adentrarnos en todos estos temas, les quiero contar que en el Congreso de la Nación tenemos curiosidades que tal vez no conocen. Y muy cerquita de donde estamos ahora, nosotros estamos en la avenida Rivadavia y Callao, está el edificio del Molino. Y hay una historia sobre la cúpula que hoy la vamos a conocer. Observando detenidamente la torre cúpula del edificio del Molino, destacan los detalles del histórico collage que combina varios materiales, cerámicos, vidrios y dorados, sobre el silencio de la piedra París a modo de trencadis gaudiano. Inmediatamente, la piedra París conforma 4 míticos leones alados que se ubican en el tambor de la torre cúpula y custodian los 8 gajos de vitral. Hoy nos adentraremos en las fases de la restitución total de esas piezas históricas, ya que las piezas originales se extraviaron en alguna década incierta del siglo XX. El proceso de materialización de los 4 leones alados se inicia con la obtención de fotografías históricas de las piezas originales. Luego de su digitalización, aplicando programas de modelado en malla, se generaron imágenes 3D, las que permitieron imprimir los tasales o piezas por segmento a través de modelado inverso por control numérico computarizado. Una vez generados mecánicamente los moldes en polímeros de alta resistencia en un taller especializado, se procedió a colar cada uno de los leones a pie de obra en 4 partes diferentes de unos 200 kilogramos cada una. El colado se realizó con la técnica tradicional de hormigón revestido en símil piedra, incorporando una estructura metálica interior, quedando cada león con un peso de 800 kilogramos. Luego de 2 o 3 semanas de curado, se comenzó con el desmolde. Más un retoque de detalle, se izaron las piezas con un malacate mecánico apoyado sobre la plataforma de un andamio. Se fue colocando en su posición definitiva pieza por pieza y finalmente fijadas con anclajes de última generación y morteros especiales. Bajo la luz del sol, todo detalle es cuasi perfecto. Las líneas geometrizantes, elegidas para evitar la noción de falso histórico, enfatizan la contemporaneidad de la integración morfológica, pero conservan la armonía, color y textura histórica, reintegrando la perfección original del conjunto. Y si se quiere, al ocaso, la retroiluminación del sol sobre la torre cúpula recrea en sus juegos de luces y sombras el espíritu de la Belle Époque. Yo soy poca cosa, soy demasiado para ser favor. Bueno, y ahora sí, como les había anticipado, la tenemos a ella en el piso de Todo Cultura, Ingrid Pelicori, una gran artista que ha atravesado grandes escenarios aquí en Argentina y también, bueno, la pantalla de televisión, de cine, y te hemos escuchado en radio. Así que en todos los medios, Ingrid, bienvenida. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación y por la presentación. No, muchas gracias por estar acá. No, sabemos que aparte estamos muy cerquita de una fecha muy importante. Vos venís de una familia de artistas, ¿sí? Hermana actriz también, padres artistas. Todos. Y hicieron un homenaje hace muy poquito a tu papá. En realidad, nos gusta pensarlo no como un homenaje, si bien lo es, sino como un espectáculo teatral, sí, un biodrama sobre nuestra familia de actores. Mi padre Ernesto Bianco,
Mi madre Iris Alonso, perteneciente a toda una familia de actores, Tito Alonso, Paul Alonso, de la época del cine de oro. Y bueno, mi padre en este año, este 20 de junio pasado, Sí. o sea, hace muy poquitos días, hubiera cumplido 100 años. 100 años. Entonces eso un poco también, no fue por eso que lo hicimos porque empezamos con mi hermana cuando murió mamá en el 18, encontramos una gran cantidad de carpetas con reportajes a papá y a los tíos y a toda la familia. Sí. Y nos encontramos ahí con toda la historia, incluso con muchas cosas que desconocíamos también. Y entonces ahí nos surgió la idea de hacer algo con ese material. Empezamos en el 18, estuvimos todo el 19 trabajándolo, lo estrenamos en el 20, vino la pandemia. La pandemia. Que la aprovechamos para muchas otras cosas, pero el espectáculo quedó y lo repusimos recién este año. Claro. Y con toda esta cuestión cayó justo en el centenario de papá. Por eso digo, no era que estaba previsto Sino eso. que era algo que previamente... Ocurrió que coincidió. Lo que sí ocurrió en la pandemia es que aprovechamos por Zoom con mi hermana a escribir un guión para una película documental también de la familia, y como ya teníamos tanto material, hicimos un libro, justamente ahí sí. Eso te iba a preguntar, ¿no? Un libro sobre papá, eso es solo sobre papá, por los 100 años y con más de 40 testimonios muy extensos de todos los actores que se te pueda ocurrir, existentes, de los que muchos de los que trabajaron con él, todos los que pudimos encontrar, más los que, como qué sé yo, el Pumagoiti, que dice que fue actor que lo vio y quiso ser como él, o Oscar Martínez. ¿Cómo fue esa búsqueda, no? Primero, ¿cómo es trabajar también en todo este proceso con familia, ¿no? En este caso con tu hermana. ¿Y cómo fue esa búsqueda para llegar a hacer este libro? En realidad había 20 testimonios que ya los teníamos para la obra de teatro. Sí. Solo que entrevistábamos a la gente, suponete a Pepe Soriano, a María Rosa Fugazot, a Claudio García Satura, bueno, Nelly Prince, Ana María Pique, un montón de gente que entrevistamos para la obra. Sí. Pero en la obra usábamos 1 minuto de lo que ellos habían dicho. Y querían hacer algo, me imagino, con todo ese material. Los testimonios eran muy ricos, entonces los desgrabamos todos e hicimos otros 20 más, porque bueno, a partir de los que hicimos, ibas, pero podríamos preguntarle a tal y a cual, y veíamos, mira, fulano habla de que papá no sé qué, vamos a entrevistarlo, y bueno, con toda esa cantidad de reportajes, los dejamos cuán extensos fueron, porque nos parecía que nos gustaba que además de hablar de papá, hablaran de sí mismos, de cómo se trabajaba en ese momento, finalmente como un fresco también de una época, de la radio, de una época de la televisión, de una época del cine y del teatro, ¿no? Que no es la nuestra. Y aprovecho para preguntarte sobre eso, ¿no? Como una mujer afianzada también en el medio escénico, ¿qué es lo que cambió? ¿Qué diferencias encontrás que son abismales respecto a cómo se hacía? Vamos a abocarnos al teatro, en principio. ¿Qué diferencias encontramos? Sí. Bueno, en realidad lo que todos nos cuentan es algo que no tiene que ver tanto con el escenario, sino con la comunidad. Sí. Como quizás era mucho más pequeña, entonces todos señalan muchísimo la amistad, la camaradería, el encontrarse en los restaurantes después del teatro, las mesas largas, las charlas sobre las anécdotas teatrales que pasaban de generación en generación. Claro, los puntos de encuentro. Claro, ahora está muy dispersada la actividad, hay muchos circuitos diferentes, entonces no hay algo que abarque y que incluya distintas, incluso generaciones, ¿no? Están como más unos con unos, otros con otros. Claro. Eso, y después también todos nos señalan eso, un poco lo que ya sabemos, que hoy en día hay un montón de teatros, pero la profesión es muy inviable, porque antes había más. ¿Por qué es inviable? Y es muy inviable porque lo que más florece es el teatro independiente, que se hace en condiciones muy precarias en lo económico. Claro. Y entonces, pese al gran reconocimiento que tiene el teatro independiente y los actores argentinos y demás, como profesión, sobre todo para el que empieza, es muy complicada. Es ¿a dónde voy? ¿Qué hago? Y antes, qué sé yo, nos contaba Jorge Rivera López, algo que contamos en el espectáculo, porque fue muy hermoso,
una época que mi papá, años 60, estaban en el elenco estable del Teatro Cervantes, que se llamaba la Comedia Nacional, que lo dirigía Orestes Caviglia, y en ese momento hubo un acto de censura de la obra que estaban haciendo, que era Hombre y Superhombre, y de algunas personas del elenco por razones ideológicas. El director, Orestes Caviglia, decidió, por supuesto, no mutilar el elenco y renunció a su cargo de director de la obra y de director del elenco. ¿Qué pasó con la obra en ese No, todo el sentido? elenco se fue con él. Se fueron todos. Se fueron todos. Y esto, bueno, se fueron todos, se convirtieron en una cooperativa, siguieron haciendo la obra esa en otro lado con muchísimo éxito. La cooperativa se llamó Gente de Teatro Asociada, hicieron varias obras después. Y nos decía Jorge Rivera López, sí, fue un momento épico, pero al mismo tiempo todos sabíamos que íbamos a tener trabajo. Claro. Era dejar una estabilidad, pero eran muchos menos y bueno, recién empezaba la televisión y era una gran fuente de trabajo. Todavía la radio era una fuente de trabajo. Claro. El cine todavía era fuerte. Bueno, todo eso se agrandó muchísimo, los teatros independientes, y se achicó muchísimo todo aquello que permite vivir Claro, de esto. al haber más oferta también hace que las posibilidades de poder llegar a tenerlo como un trabajo, ¿no? Sustentable en el tiempo. Se redujeron las fuentes de trabajo como tal, las rentadas. Y se aumentó muchísimo la cantidad de gente que se dedica a esto y la cantidad de teatros independientes. Y es hermoso porque además hay cosas maravillosas y hay un gesto. Siempre digo, el teatro es muy civilizador porque se hace con otros, hay que ponerse de acuerdo, hay que respetar los acuerdos de cada función. Uno no viene, hoy yo quiero hacer otra cosa. Digamos, en ese sentido es bastante civilizador y que tanta gente se quiera dedicar a eso y este encuentro humano es maravilloso. Pero en términos de políticas culturales, de protección a este tesorito que es el teatro argentino, estamos mal. Claro, falta mayor inversión tal vez en el fomento del teatro, en el desarrollo del teatro. Quizás sí, seguro, pero también algo más conceptual, más conceptual. Yo te quiero preguntar porque, bueno, ahora estamos hablando y conociendo a la Ingrid Pelicori, actriz ya reconocida, sentada con varios premios en tu haber también, pero quiero saber, Ingrid, previo a la Ingrid licenciada en psicología, previo a eso, ¿cómo fue crecer en un entorno y en un ambiente de artistas y saber si en algún momento vos te planteaste, si bien estudiaste psicología, ¿te lo planteaste hacerlo como una profesión o simplemente como una forma de tener otro conocimiento y explorar otro ámbito? Mira, yo no tuve una vocación precoz. No pensé que iba a ser actriz. Mira. Y yo en realidad era muy estudiosa, muy buena alumna y estaba para todos claro que yo iba a hacer otro tipo de cosas. Pero resulta que terminó la secundaria y me puse a estudiar teatro y me empezó como a ganar y me empezó como a ir bien y te me empezaste empezó como a llevar, encontrar. pero yo no podía creer que esa iba a ser mi vida. Entonces, ya trabajando como actriz, me puse a estudiar psicología en la facultad porque no, lo mío más bien es el escritorio, no el escenario. Y bueno, hice toda la facultad, me recibí. En esa época yo trabajaba en el elenco estable del San Martín. Claro, es verdad, formaste parte. Era una vida como ordenada porque tenía las mañanas libres, los lunes libres, podía... El tema es cuando me recibí, porque bueno, ¿ahora qué hago? ¿A qué me dedico? Porque ya ahora sí que tengo que decidir algo, Claro. ¿no? Bueno, ya fue un proceso mío, nunca trabajé como psicóloga finalmente, pero sí después llegó un momento de mucha paz vocacional con el hecho de ser actriz. Pero bueno, a veces es como el rodeo, ¿no? Que quizás por tener una familia con tantos actores... ¿Pensás que ser psicoanalista también, psicóloga, te da más herramientas a la hora de hacer teatro? Digo, porque el teatro también está fuertemente vinculado con lo emocional. Y si bien no te dedicaste a la psicología, el conocimiento que te da de la mente humana es impresionante. Claro, yo suelo decir que, porque a veces estos me lo preguntan, que en realidad
cuando yo... Es que la inquietud de base es la misma. Sí. Es una inquietud, una curiosidad por la condición humana, por el misterio de la condición humana, por la conducta de las personas. Bueno. Pero quizás en el hecho de estudiar había en mí, o en quien lo hace posiblemente, el deseo de comprender, ¿no? En cambio, al momento de actuar es otra cosa, es como soportar o celebrar el misterio. Claro. Entonces, tiene que ver, pero no tiene que ver. Porque, por ejemplo, yo para hacer un personaje no le hago un diagnóstico, para nada, todo lo contrario, lo pongo en mí a ver qué resuena, incluso que me revela mío. Voy a lo desconocido, no voy a lo conocido, no voy a que conozco y entonces aplico, ¿no? O sea, explorás cómo vos sentís ese personaje. Sí. Puede ser por ese lado. Sí, qué despierta en mí, por dónde puedo entrar, qué me revela y qué... Es decir, ese encuentro entre lo que el personaje propone y lo mío conocido y lo mío desconocido. Como que en el trabajo del actor a mí me interesa también siempre esa posibilidad de ir hacia alguna zona desconocida. En cambio, si yo aplicara mucho lo psicológico, estaría queriendo prevalecer. Estás psicoanalizando tu personaje. Claro, entonces es como, bueno, conocerlo y después aplicarlo. No. Ahora bien, también creo que para un actor, una actriz, todo lo que estudia, conoce, observa, vive, etcétera, todo eso ayuda a enriquecer la actuación, porque le da capas, le da profundidad, le da complejidad, y eso sí, pero no especialmente la psicología, quizás todo, ¿no? ¿Cuál fue el personaje que fue el mayor desafío para vos, que consideraste el más difícil tal vez de interpretar? No, siempre el último. Siempre el último es el que cuesta más. Claro, porque es el reciente, el que todavía no sabes si está... Claro, sí, te dirías... ahora estamos haciendo una obra que se llama La débil mental, que está basada en una novela de Arianna Harwicz, del mismo nombre. Sí. Proyecto que fue una idea de Cristina Vanegas, nos convocó a Claudia Cantero y a mí. Empezamos a trabajar sobre la dramaturgia, es una novela, entonces había que llevarla al teatro. ¿Y vos hiciste la traducción de...? No, porque has hecho varias traducciones también de obras. Hice traducciones e hice adaptaciones, pero esto es una novela en castellano. Bien. La autora es argentina, vive en Francia, pero escribe en castellano. Ah, es argentina. Y lo que hicimos entre las tres fue la dramaturgia, que además se fue modificando muchísimo. Pero nos agarró la pandemia, entonces una parte por Zoom, después presencial, después volver, después en el medio otros compromisos Hubo que teníamos. reinvertirse con la pandemia también, porque... Inventar modos de actuar y bueno, después la obra es un material muy... Ya como novela es un material muy particular, muy intenso, y bueno, volverlo teatro y encarnarlo, y bueno, fue un proceso bien complejo, y bueno, igual estamos re contentas con la respuesta que estamos obteniendo, pero hasta último momento, hasta poco antes de estrenar, era como un caminar en la cuerda floja. ¿Cómo hicieron? Vos dijiste que bueno, que fue un proceso de construcción en pandemia también. ¿Cómo hacían con los ensayos en ese caso? Bueno, primero, como era primero hacer la dramaturgia, era mucho leer la obra, leer la versión. Ensayar por Zoom es imposible, muy pero difícil. Leer un poco, qué sé yo. Después empezaron los ensayos presenciales, pero bueno, un poquito y no acercándose mucho, y de pronto otra vez había que volver para adentro, entonces otra vez el Zoom, o nada, o esperar, y bueno, fue un proceso así como muy interrumpido, que la terminó dirigiendo Carmen Valiero, que es música, y que es una persona muy vinculada al teatro, muy inteligente, y bueno, fue con mucha... pero ese mismo tiempo creo que hizo sedimentar algo. Y creo que por eso el espectáculo tiene una riqueza particular. Pero sí que nunca me pasó estar 2 años ensayando un personaje. Un mismo personaje. Bueno, pero fueron como vos dijiste. El estrenado sí, pero de ensayo. Claro, pero me imagino también que yo pienso, no sé, en la pandemia, y hoy pienso también en los chicos en la escuela, ¿no? Cómo tuvieron que adaptarse y aprender tal vez desde un celular, y digo, todos los ámbitos se tuvieron que adaptar a un contexto que era extraordinario, y realmente el de los artistas y las artistas fue un ámbito en el que
uno le pone el cuerpo, o sea, tiene que estar presente y me imagino que habrá sido muy, muy duro poder atravesar esa etapa, pero con proyectos bajo la manga debe haber sido diferente, ¿no? Sí, a mí me pasó eso, que hicimos cosas, esto con mi hermana, que no hubiéramos, escribir un guión de cine, que finalmente lo presentamos al instituto, lo escribimos, lo reescribimos, nos asesoraron, bueno, lo presentamos al instituto, lo aprobaron, nos dieron el subsidio, bueno, escribimos el libro, todo eso. Otras cosas hizo en streaming, pero también es una experiencia hermosa que no hubiera podido hacer sin pandemia, que hicimos un radioteatro que se llamó La Compañía, con Arturo Bonín. Qué lindo. Manuel Callao, Julieta Ballina, ya hay 2 personas que ya no están, lamentablemente. Ana Higada, Alejo Ortiz. Bueno, cada uno desde su casa. Nos veíamos por Zoom, pero no nos grabábamos por Zoom porque no es bueno el sonido. ¿Y cómo hacían? Entonces cada uno se grababa en el celular, pero veías y escuchabas a los otros para ver en qué tono te estaba dando la réplica, Claro. ¿no? Pero cada uno silenciaba a los demás y cada uno se grababa su parte. Y después un mago, que se llama Julián Pelliza, agarraba todos los cachitos y parecía como que lo habíamos hecho juntos. Y lo maravilloso es que se trataba de una compañía teatral que iba por todo el país y haciéndose eco de las luchas socioambientales que había en cada lugar. Bueno, un tema Problemas muy del en agua. auge aparte. Totalmente, con asesoramiento de Maristela Svampa y con todo un conjunto de autoras divinas coordinadas por Patricia Zangaro. Y entonces, esta virtualidad permitió que en cada lugar, los personajes de cada lugar los hicieran actores de cada lugar. Mira qué lindo. Porque estuvo armado todo también con las radios comunitarias, de todos que son las que estaban también al tanto de los temas ambientales de cada lugar. ¿Cuántos lugares más o menos incluían? Fueron 12 capítulos. 12 capítulos. Sí, y en cada la capítulo compañía. diferentes... Que a su vez fue un proyecto de 2 cooperativas, que es Radiográfica y El Descubridor, que es una cooperativa teatral. Si Un tenés que proyecto muy elegir, hermoso. Ingrid, si tenés que elegir un ámbito para el desarrollo de tu arte, Teatro. las tablas, ¿no? Sí, las tablas, sí. Las tablas. Sí. Y el cine... Y cine, Dista mucho el cine del teatro. Me imagino que bueno, el tema del aparato de producción es distinto, pero... y sí, yo cada vez que he hecho una película, cuando empiezo, digo, esto no lo voy a poder soportar. Porque las esperas infinitas, pero después el plano que entra a la mano. Claro, las y tomas, los primeros planos. Bueno, pero después, qué sé yo, si está bueno el guión, lo que hay que actuar, el grupo, qué sé yo, después es una linda experiencia. Pero no, el teatro es otra cosa. El teatro, para mí, ¿no? Es la posibilidad de ensayar un montón, de probar, de mucho tiempo, ¿no? Y además... por ser menos masivo, permite materiales quizás de más riesgo. Claro. Eso me gusta también. Y la relación con el público también, Y eso, que y sobre en el todo, momento es el acto real, en el momento vivido. La relación con el público y con las otras compañeros. Claro. Y si tuvieses que, que desarrollar una nueva propuesta que no hayas hecho todavía, o compartir el escenario con alguien que no hayas compartido, porque has compartido el escenario con grandes artistas, has sido dirigida por grandes también directores. ¿Con quién compartirías escenario? Tu propuesta ideal, ¿no? Bueno, a ver, con esta persona me gusta el trabajo, no compartí, creo que no tendríamos química en escena. ¿Quién sería esa persona? Bueno, por ahí de las personas así que siempre me quedó, porque es Cristina Vanegas, justamente. Porque otra persona de esa misma generación que yo admiro muchísimo es Leonor Manso, pero tuve la suerte de trabajar mucho con ella. Claro. Y de estar incluso ahora, que estuvimos haciendo Cae la Noche Tropical en el San Martín y estamos ahora por hacer una gira con esa obra. Y bueno, con Leonor he trabajado mucho, pero Cristina me parece una actriz fantástica. Y bueno, yo tuve la suerte de trabajar mucho con la generación anterior, con, no sé, Inda Ledesma, Elena Tassito. Bueno, acá te estamos viendo con todas las cosas del mundo también, mientras vamos hablando. Vamos viendo un poco también de tu trayectoria y de los espectáculos que has hecho, que son impresionantes. Ingrid, yo te quiero contar que vos recién hablabas de una propuesta radial que iba abarcando diferentes espacios, diferentes lugares. Nosotros acá en Diputados te quiero invitar a que escuches un segmento que tenemos, porque
tenemos diputados y diputadas que ellos representan diferentes provincias. Y cada uno nos recomienda propuestas culturales de la provincia que representan. Genial. Y el día de hoy, bueno, lo convocamos al diputado nacional Daniel Arroyo. Cada diputado nos recomienda de la provincia que representa y hoy vamos a escuchar las que nos recomienda Daniel. Soy Daniel Arroyo, diputado nacional. En la parte de libros me gustaría recomendar Sacheri. Me parece que es un escritor bien interesante de la vida cotidiana de la Argentina. Un libro que tiene es Esperándolo a Tito, un conjunto de cuentos de fútbol. Otro también muy interesante es La Noche de la Usina, que terminó siendo la película La Odisea de los Giles. Somos chorros, queremos recuperar lo que es nuestro. Hoy es un día histórico. Vamos a recuperar lo que nos pertenece. En teatro estoy muy enganchado con Teatro por la Identidad, un conjunto de actores que trabajan en torno al tema de identidad y en apoyo con las abuelas de Plaza de Mayo. Y con las series estoy en el medio de una serie que se llama Pálpito. Hoy vuelves a nacer. Valeria la mataron para que esa persona viviera. ¿Y qué pretende? ¿Que me olvide de todo y siga viviendo? Lo que le pasó a Valeria no fue un hecho por delincuentes comunes. Tráfico de órganos, un poco pesada, pero la verdad que vale la pena. Y así volvimos ahora, después de escuchar a Daniel Arroyo. La verdad, Ingrid, es un placer hablar con vos, tenerte en el piso, que nos visites en este espacio, en la Casa del Pueblo. Así es. No, me alegro que hagan un programa acá dedicado a la cultura. Me parece buenísimo, así que los felicito y les agradezco a ustedes. Y bueno, te vamos a estar viendo, entonces. Bueno, sí, ahora estoy los martes nada más con La Débil Mental, porque estamos reservando el fin de semana para la gira con Cae la Noche Tropical. Es en un teatro que se llama Área 623 y bien, solo los martes a las 20 horas. Los martes a las 20 horas. La Débil Mental. Allí estaremos. Y no se pierdan a Ingrid Pelicori, que es excelente en lo que hace como actriz, también, bueno, como dramaturga, porque has adaptado diferentes textos, diferentes obras, has traducido, bueno, sí, ahora con esta compilación también que han hecho con tu hermana y que espero que en breve podamos Sí, eso lo estuvimos haciendo, lo vamos a volver a hacer, pero estuvimos abocadas ahora a filmar la película, que también nos tiene muy ansiosas. Y que esperemos que esté para fin de año ya está en la etapa de postproducción, perfecto. Y sí, ya la terminamos de rodar, sí, ahorita hace poquito. Bueno, un placer, Ingrid. No, gracias. Muchísimas gracias. Igualmente. Y te invito a que escuches una sección que tenemos, otra nueva. Te despido, pero nos vamos a ir también a un corte con nuestra música, nuestra cultura, una hermosa sección y en esta ocasión con Liliana Vitale. Conservar y cuidar con amor este jardín de gente. Eso es lo que nunca será. ¿Cómo harás para ver y aliviar el dolor en el jardín de gente? ¿Algún acuerdo en tu alma tendrás? Hay algo muy criollo, siempre lo hubo, más allá de tener toda la pertenencia cultural al rock, porque fue lo que me formó, ¿no? Pero nunca hice rock, pero culturalmente sí, siempre estuvo y en el repertorio también, pero con un tratamiento acústico, por ejemplo, siempre trabajé con instrumentos acústicos, y bueno, en este caso también piano, contrabajo, percusión, la voz, y un repertorio, mira, que va de canciones propias, canciones de Alberto Muñoz, que es un compositor que he cantado muchísimo a través del tiempo, y lo nuevo se trata de Juan Quintero, Palo Pandolfo, o sea, ahí tenés un cruce raro, ¿no? Rock y folclore. Creo que eso es son los nutrientes. Ya no sé si es que amanece o veo el cielo como un gran cola. La música surge de una lectura del ámbito de la palabra, de lo que está contando.
de lo que está marcando también, ¿no? El ritmo de la palabra. Ya estamos en un lugar de fusión latinoamericana hermosa. Viste que en todos los planos está esto, ¿no? Cada localismo, o sea, la música del Caribe está en nosotros, el tango está en todos lados. El rock, el rock como culturalmente siento que rompió fronteras y entonces nos permitió observar las experiencias genuinas de distintos lugares, ¿no? Como el jazz. Bueno, y ahora tenemos un invitado especial en el piso. Él es el presidente de la Academia Nacional de Folclore, es Antonio Rodríguez Villar. Bueno, bienvenido, buenas noches. Feliz de estar acá, muchas gracias por invitarme. Bueno, fue muy lindo también enterarnos que estabas mediando una serie de entrevistas en el Congreso de la Nación, en el Salón de Pasos Perdidos, sobre folclore. Y afuera, antes de entrar aquí al piso, te escuché decir que el folclore es mucho más que música, no es solo música. No es que sea más que música, pero es no solo música y danza. La gente habitualmente sostiene que el folclore, inmediatamente piensa que el folclore es danza y música. Claro. Pero hay infinidad de artes y disciplinas que son parte del folclore. La antropología, la gastronomía, las tradiciones, las leyendas, muchas cosas, la poesía. Y como periodista, bueno, sos un gran periodista, tenés una trayectoria inmensa afuera del país, en Argentina también, has escrito para los diarios más importantes del país. Como periodista, ¿te adentraste en esas historias, en esos mitos también del folclore? No, bien, es anterior. Yo nací escuchando zambas, vidalas y cuecas y tonadas, porque a mi familia le gustaba mucho las expresiones folclóricas. Y en mi casa, mi padre era abogado, se reunían estudiosos de nuestro folclore. Sí. Entonces así fui creciendo. Claro, con el tiempo lo fui profundizando esos conocimientos. Así que paralelo a la labor periodística, estuve en nuestro folclore. Bueno, y has compuesto chacareras también. Sí, tengo algunas picardías, pero no soy un compositor. Cuando cantábamos hace muchos años con Mario Ornedo Gallo y Hamlet Lima Quintana, que teníamos un trío, el trío Los Musiqueros, que nunca ganamos un peso, pero hicimos temblar bodegas, eso sí, ¿no? No, en puridad. Me gusta porque lo decís y se te dibuja una sonrisa en el rostro. Yo en algún momento me gustaría comprometerte a cantar a capela, no sé si te animás. No, yo no canto más, a los 87 años ya no se canta. No se canta, se disfruta, se escucha. Escucho, que es lo que me gusta. Bueno, pero me estabas contando del trío. El trío, teníamos un trío con Mario y con Hamlet Lima Quintana. Sí. Y por ahí ellos sí son compositores, y señores compositores, claro, ¿no? Una gran poeta, Hamlet, y Mario también, letras y músicas. Y ahí surgían algunas cosas. Pero no soy un compositor no profesional en eso, será consecuencia de alguna picardía nocturna. Bueno, pero me imagino que había una retribución con el público, que había, hoy le decimos, bueno, el feedback, ¿no? Que sí. Estoy acostumbrada al lenguaje ya de redes sociales que usamos siempre. Pero tener esta respuesta de parte del público, me imagino que claro, pero no cantábamos, ¿no? Sino nos reuníamos profesionalmente. Sí. Era para tocar la guitarra y divertirnos entre nosotros. Y la prueba está que nunca grabamos. Actuamos algunas veces que nos llamaron a un teatro, en alguna cosa, pero no como algo profesional, sino como un divertimento. Pero ahí también estaba tu amor por la música. Claro, claro. No siempre fue identificado por la música y todas las expresiones folclóricas, y las letras, y la poesía, y la literatura, que me gusta mucho. ¿Por qué el folclore en sí como género musical y no otros? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? Porque es lo mío. Yo crecí con eso y lo fui conociendo y lo fui amando, y por eso estoy identificado. Por eso no quiere decir que esté limitado. No, creo claro que no. El folclore de todos los países, especial nuestra América, es muy rico y muy variado. Y también me gusta la música clásica mucho, especialmente me gusta el barroco. El barroco. Ese es lo que más me gusta, el barroco y en guitarra. Y ahora, como presidente de la Academia Nacional de Folclore, ¿cuál sería el rol de la Academia? ¿Qué es lo que
¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es la gestión? La razón de ser de la Academia, perdón, cuando la creamos en 2007, sí, fue investigar, conocer, difundir todas las expresiones folclóricas. Y eso es lo que hacemos. Tenemos muchísimas actividades. Tenemos un boletín mensual, se llama El Pregón Criollo, que llega a 50 y tantos mil personas. Bien, sí. Por internet. Después tenemos, este año, tenemos varias actividades previstas. El Congreso Nacional de Folclore, que va a ser en agosto. Tenemos el 5º Simposio Nacional de la Danza. Tenemos la participación en el Pre-Cosquín, que por segundo año consecutivo lo estamos haciendo. Bueno, muchas actividades. Claro, buscan promover entonces el desarrollo del folclore Más también. Que promoverlo, el folclore se promueve per se, que se conozca, que se difunda. Y cuando la gente lo conoce y lo profundiza, lo ama mucho más. Bueno, hace poquito también estuvieron con estas charlas, con estas entrevistas en Es uno de los Pasos proyectos Perdidos. que tenemos dentro de la Academia. Se llama Diálogos de Folclore. Y ahí lo veo a Peteco Carabajal, sí, también en pantalla, que estuvo en este ciclo, en el primero. ¿Quiénes son los otros invitados también? El próximo va a ser la doctora Olga Fernández Latour, que es en materia de investigación y de ciencia de folclore, es la autoridad máxima, indiscutida, no solo en el país, sino en toda el habla hispana. Sí. Conversando con el ingeniero Carlos Molinero, que a su vez es el director y editor del Pregón Criollo, este boletín mensual de que folclore. tenemos. El siguiente va a estar Marta Swing y José Curvelo, los payadores, hablando de los payadores, y en diálogo con Francisco Lanuse, el doctor Francisco Lanuse, que es un poeta y conocedor de lo que es la esencia del payador, que se remonta a épocas de Grecia y Roma, los payadores. Acá, desde la producción me están diciendo, escuchan payador y me dice, ¿se anima a payar? ¿Sabe algunas payadas? No. Lo quieren hacer cantar a toda costa, me parece. La payada es una improvisación. Sí. Y el cuarto proyecto de este ciclo de Diálogos de Folclore va a ser Teresa Parodi, dialogando con el doctor Juan Pedro Subieta, el Topo Subieta. ¿Y cómo ves hoy en día el folclore en todo el país? Porque es verdad que el folclore también es más fuerte en ciertas regiones. Sí. ¿Cree que está federalizado? Sí, muchísimo. Lo interesante de la actualidad es que gente joven que tiene formación musical académica se vuelca a la música folclórica y también los estudios. Tenemos parte de otra actividad que tenemos en la academia, tenemos 2 diplomaturas en folclore, una con la Universidad Nacional del Nordeste y otra con la Universidad Tecnológica de Tucumán, la Regional Tucumán de la Universidad Tecnológica Nacional. Sí. Y tenemos muchísimos alumnos, gente que está interesada, y se hace por internet, así que tenemos no solo los que están ahí, ahora sino... Se hacen muchas diplomaturas también online, o sea que si vos estás en cualquier lugar del país, podés hacerlo perfectamente. Claro, hoy en día no se puede prescindir de lo que es el estudio online. Para mí es algo que mefistofélico, que no lo alcanzo a entender todavía, pero se usa. No, pero es muy interesante también hacer este análisis de, uno piensa en el folclore, ¿no? Algo que es una tradición, algo que viene de hace muchos años atrás, y pensar en la tecnología moderna y en la digitalización y en la educación online, y cómo ahora confluyen. Claro, porque el folclore es algo muy, muy actual, es permanente. ¿Se va actualizando? ¿Se va...? Sí. Lo digo, los componentes musicales, ¿no? Me refiero a, obviamente, los músicos van naciendo nuevos músicos, se van escuchando diferentes exponentes, pero ¿va cambiando el género, la parte de la composición, o eso se mantiene? No, se mantiene la esencia, que es lo importante, porque nadie puede modificar lo que no conoce. Entonces, los jóvenes se adentran a los grandes padres fundadores de nuestro folclore, pero a su aire, a 2022. Claro. No se puede pretender hoy tocar una chacarera como lo hacía Andrés Chazarreta, ante quien me arrodillo en reverencia, o Manuel Acosta Villafañe, o Hilario Cuadros, o muchos otros. Eso hablando de música. Pero también hay muy buenos poetas, investigadores de campo. ¿Y quiénes serían los referentes actuales del folclore?
Hay si tenemos muchos. que hablar de referentes de íconos del Peteco folclore. Carvajal es uno de ellos. Es un Totalmente. gran compositor, un autor e intérprete, todo. Él y toda su familia, porque todo bueno, él había arrancado también con los Carabajal, Sí, claro, que era todo el grupo familiar. Y toda la familia son, el otro día cuando estábamos charlando, le pregunto, ¿cuántos son los Carvajal? El padre de Peteco Carvajal, el padre de la chacarera, Carlos Carvajal, gran tipo. conocido como el padre de la chacarera, además. Sí, sí. Y claro, la chacarera es algo muy especial. Sí. Se ha identificado, ha hecho raíces en Santiago del Estero, pero la chacarera existe en todo el país, en la provincia de Buenos Aires. Gardel Razano cantaba chacareras. Hay chacareras cuyanas y de otras regiones. Lo que pasa es que en Santiago del Estero tomó una fuerza especial y unas características especiales. ¿Qué otras características, digo, para la gente que empieza a conocer el folclore no solo desde su pata musical, ¿no? Desde las costumbres y tradiciones? ¿Cuáles serían las costumbres que tiene Claro, ese folclore de Santiago del Estero, ¿no? Sí. Bueno, Santiago es un aspecto, es una región. Nuestro país es tan amplio, tan disímil en su geografía. Sí. Y las expresiones folclóricas son resultantes de esa geografía. Nada tiene que ver la poesía del litoral con la poesía de la gente de Cuyo. Claro. Lo mismo su música. Un chamamé nada tiene que ver con una tonada cuyana. Una milonga de la provincia de Buenos Aires nada tiene que ver con una baguala norteña. Y todos son folclore. Ese folclore se manifiesta de acuerdo a las características. La poesía refleja los entornos locales. Hay una vieja creencia también de que el tango es un folclore. Sí, ¿Es folclore? Sí, por supuesto, es folclore urbano. Folclore urbano. Claro. Mira, bueno, todos los días se aprenden cosas nuevas. Yo lo tenía como otro género musical. No. Es folclore, lo que pasa es folclore urbano. Pero ahí tenés infinidad de autores. Homero Mansi, santiagueño, compuso tangos y qué poesía. Y también cosas del interior. Y hay infinidad de intérpretes nacidos en el interior que cantan tangos y viceversa. Es verdad, es verdad. Pero uno está acostumbrado tal vez a otras facetas del folclore, como el baile. Sí. Que tal vez no son vistas en el sur del país o en el centro del país, pero sí tienen todo su esplendor en el norte. Claro, sí, yo diría... La Patagonia es un caso especial. La Patagonia es un folclore de construcción, digamos. ¿En qué sentido? Que la música y la poesía de ahí se está formando. Claro. Porque el locomeo es un ritmo, que le pusieron música y le pusieron letra, pero está en formación como expresión folclórica de esa región. Pero el resto del país cuyo ni hablar, con las variedades de cada una de las provincias cuyanas. Claro. Córdoba, el centro, el litoral. El centro y el litoral también. Ni el norte, ni hablar. Y el norte no solo Santiago del Estero, es Tucumán, la riqueza que tiene Tucumán como poesía, como música, como artesanías, que las artesanías son también tan adentradas a nuestro folclore. Hoy en día se usa mucho también lo que es la fusión de estilos, de músicas. En el tango tenemos, por ejemplo, Bajo Fondo, que hace un tango electrónico y fusiona un género musical tradicional con uno nuevo. Como presidente de la Academia Nacional del Folclore, te voy a contestar no como ¿es presidente, aceptable? No te voy a contestar como presidente de la Academia, sino en forma personal. Bien. Yo no estoy mucho de acuerdo con esa fusión. ¿Por qué? Porque cada cual tiene su forma, sus esencias, sus expresiones. Entonces, no se mezclan peras con manzanas, o mejor dicho, peras con otra expresión material. Bueno. Pero hay gente que le gusta. No podemos encasillarnos. Claro. Yo creo que el folclore, la música, estamos hablando de la música folclore. De la música folclórica específicamente. Como expresión artística, toda expresión artística no puede ser estática. Es muy dinámica, va cambiando, bueno, se va es como una lengua, que es una lengua viva y va mutando, va cambiando en base a su uso. Si no, todos hablaríamos como Cervantes en la época, o tocaríamos la música, como te decía, como Adrián Sarreta y otros, que son
maravillosas, pero la gente se va evolucionando. No se puede pretender que una joven o un joven toque y la chacarera como lo hacía Andrés Chazarreta o una cueca como lo hacía Hilario Cuadros, pero sí es importante que lo conozcan, que esos jóvenes, y qué es lo que pasa ahora. Estos jóvenes nuevos que están adentrándose y descubriendo el folclore van a las raíces a escuchar y después lo hacen a su aire. Sí, es verdad, he escuchado muchos artistas que hacen eso, tal vez toman un tango y lo reversionan con un estilo moderno, completamente distinto. Juan Quintero es un ejemplo, pero también hay otros artistas que tal vez no son mediáticamente conocidos y que fusionan... Pero fíjate vos que Juan Quintero es un muy buen ejemplo, es un extraordinario músico, que es la expresión más auténtica de lo que hace el folclore, a un aire nuevo, pero sin perder las esencias, lo que fue el Cuchi Leguizamón, lo que fue Piazzolla. Bueno, Piazzolla en su momento no lo consideraban un referente, una disyuntiva, una polémica dentro del tango. Pero fíjate vos, alguien más tanguero que Piazzolla tocó con De Caro, después tocó con Pugliese, que era el admirador de Pugliese, y después fue nada más y nada menos que primer bandoneón y arreglador de Aníbal Troilo. Más tanguero que eso es imposible. Totalmente. Y es un placer aparte poder escucharlo hasta en largometrajes internacionales. Usan su música. Hoy en día el tango en el mundo está identificado. Hablas de música, de tango y Piazzolla. Totalmente. Que es un músico excepcional. Totalmente. Antonio, la verdad que es un placer porque esta charla da para que dure horas con un café de por medio. Te invito a que vuelvas en otro momento porque con todo gusto, es un verdadero placer. Yo voy a ser feliz de estar acá. Y aparte se nota también que tenés esa cancha de periodista, ¿no? De investigar, de dialogar. Así que gracias por venir a Todo Cultura. No, feliz y muchísimas gracias por haberme invitado. Bueno, y como veníamos viendo en el programa, ya nos tenemos que ir. Se pasa volando. Recién le decía a Antonio, esto pasa muy veloz y es para seguirlo en otros espacios, seguir charlando, que vuelva a venir en otro momento al piso. Pero llegó el momento de despedirnos. Nosotros nos vamos a ver el próximo miércoles a las 11 de la noche en Todo Cultura, en la pantalla de DTV, y nos vamos a ir con nuestra música, nuestra cultura. La segunda parte. Estamos escuchando a Liliana Vitale. Ella es la protagonista de la sección de hoy. Hasta luego. El afro, la diáspora africana es hermosa en ese sentido, ¿no? Hizo la música, hizo esas conexiones fantásticas entre todo, el jazz, el tango, todo el folclore, que tiene mucho de música negra. Ya te hartaste de frutos y peces y panes que comes sin suerte, y el andén espera por mí. ¿Y qué dirá cuando termines el bocado de tu propia flor? Alguien debió conservar y cuidar con amor este jardín de gente. Y esa responsabilidad cuando asumís el compromiso de ser una persona, un representante de esas necesidades, es doble, siempre uno lo tiene, ¿no? En cualquier microlugar, en un territorio, por más pequeño que sea de su propia vida, alcanzarle un vaso de agua al de al lado es lo mínimo. Y ver, ¿no? Y ver a tu alrededor, regar las plantas, o sea, justamente conectar con lo orgánico que te rodea y con todo eso que te alimenta a vos también, ¿no? Y entonces, tengo ganas de compartir esta versión, humilde versión. Creo que le faltan un par de acordes spinettianos del Jardín de Gente.
que amanece o veo el cielo como un gran collage.